Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Sweet Spirit. Spirit, Spirit, Spirit. Mira, el Señor en todo este tiempo que estuvo en mi casa en un receso, gracias a la bendición que me permitió y que nos ha permitido a mi esposa y a mí de poder ser padres por primera vez, es realmente algo hermoso, una experiencia que realmente no pensé a mis 18 años vivirla. No, mentira, no pensé que en este tiempo podía de pronto vivirla y el Señor me ha dado este privilegio hermoso, a pesar de las trasnochadas, a pesar que muchas veces no dormimos casi nada, pero esto hace parte de la vida de las personas que toman la decisión de un día estar con una pareja y que Dios les da la bendición de tener familia. Y en ese nacimiento de mi hijo veía cómo el Señor realmente se mueve en nuestras vidas y aún viendo la vida de una pequeña célula dentro de un vientre, estando 9 meses y luego está en este mundo llorando, pidiendo tetero, trasnochando muchas veces a sus padres, pero es increíble y veo cómo hay una conexión de la madre con el hijo cuando el niño está llorando y la mamá siente que el niño está llorando y es una cosa que yo ni soy madre, pero solo ver eso a mí me mueve el corazón porque es una cosa impresionante y ver a tu hijo llorar y poder sentir que aunque esté llorando no te causa fastidio. Ese es el único llanto que no causa fastidio, creo, yo no sé. De pronto estoy viviendo ahora mismo un momento de mucho amor, pero es una experiencia bien hermosa y realmente yo estoy agradecido con Dios porque me da ese privilegio de ser, primero fui su hijo, antes que todo. Después Dios me dio el privilegio de ser novio, me dio el privilegio de ser esposo y ahora me da ese honor de ser padre. Y me da otro honor más grande que ser predicador también. Y no solamente predicador de cualquier cosa, predicador de la santa palabra de Él. Qué hermoso, estoy agradecido con el Señor y qué bello verlos a ustedes otra vez, estar en casa. Estar en casa es algo que no tiene precio porque el Señor, por su misericordia, nos ha traído aquí. Y el Señor me ha regalado esta palabra en esta semana que, como les dije, estuve un poco fuera de este lugar, pero siempre conectado con el Señor en mi casa y meditaba muchas veces cuando en medio de los pocos tiempos que uno está despierto, en los pocos tiempos que uno está realmente solo meditando, el Señor me hablaba y me dio este título de esta palabra que se llama ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Es la pregunta de hoy. ¿A quién iremos? Es la pregunta que sus discípulos le hicieron a Jesús. ¿A quién iremos? Muchas personas hoy se preguntan en su dificultad, como hablaban las hermanas hoy, en sus problemas, en la enfermedad, en problemas familiares, matrimoniales, en problemas económicos, en problemas de enfermedad. Muchas veces vamos al lugar equivocado. Muchas veces buscamos el consejo de alguien que de pronto te puede dar algo que aparentemente es bueno, pero no va
ceñido a la palabra de Dios. Y el consejo que Dios quiere realmente que podamos recibir es el consejo que va basado en su palabra. Y esto no es religiosidad. Porque dices, no, pero es que hay muy buenos libros que hablan de muy buenos consejos. Sí, es posible que hay muy buenos libros que hablen de muy buenos consejos. Pero este libro habla del consejero mayor, el número 1 de los consejeros, el consejero santo, 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 el perfecto consejero. Es Jesucristo nuestro consejero. Y el Señor siempre está inquietando nuestros corazones por medio de su palabra. Y por cada uno de sus relatos bíblicos. Y aquí en Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el 68, vamos a leer. Pero antes de esto, vamos a hacer un pequeño resumen de toda esta historia para llegar a Juan 6, 60 al 68. Jesús estaba con una gran multitud. En Juan capítulo 6 habla de la alimentación de los 5,000. Y Jesús alimentó a 5,000 personas. ¿Y qué hizo Jesús? Ustedes se saben la historia. ¿Cuántos panes tenía? 5, ¿verdad? ¿Y cuántos peces? ¿Cuántos? 2 peces. Y habían 5,000 personas hambrientas que necesitaban físicamente comida. Ellos no necesitaban más nada sino comida física para poder saciar esa hambre que tenían. Y Jesús vino y cogió los panes y cogió los peces y sació a esas 5,000 personas. Y esas personas estaban contentas porque Jesús había quitado ¿qué? El hambre, ¿verdad? Cuando tú tienes hambre y alguien viene y te da un pan y te da una bebida, ¿tú cómo te pones? ¿Te pones triste? Te pones contento porque has saciado esa hambre, ese apetito que tienes. Y Jesús hizo esto. Uno de los tantos milagros de Jesús, multiplicó los panes y los peces y sació a esa gran multitud. Después ocurre otro milagro. Jesús ahora anda sobre el mar. Tremendo. ¿Quién puede hacer eso? Andar sobre el mar. Solo Jesús. Y los discípulos estaban temerosos. Y Jesús aparece casi como un fantasma y ellos temblaban de miedo. Y estaban asustados porque Jesús había aparecido sobre las aguas, haciendo otros de los milagros que nuestro Señor, nuestro Salvador, en cada uno de estos relatos ha hecho. Y podemos ver también en Juan capítulo 6, 22, la gente busca a Jesús. Imagínate que tú veas a una persona que sacia a 5,000 personas. Luego va sobre el mar caminando como si no hubiese pasado nada. Y los discípulos están en una barca y él camina sobre el mar. Él va sobre el mar y los discípulos se quedan atónitos y dicen, ¿esto qué es? Imagínate que tú te encontraras en un mar, en una barca, y vieras a alguien caminando por entre las aguas. ¿Cuál sería tu reacción o tu impresión? Yo diría, ¿esto qué es? O pensaría como los discípulos, esto es un fantasma porque un ser humano no puede hacer esto. Pero Jesús se apareció como ser humano, se apareció como hombre, Él no se apareció como un fantasma, no. Él era una persona como tú y como yo. Y la gente, por supuesto, seguía a Jesús.
La gente veía a Jesús hacer milagro tras milagro y por supuesto lo veían ya como un gran líder, como una persona que tenía poder y autoridad. Y aquí vemos en Juan 6:25, Jesús habla que Él es el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creéis en el que me ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo? Es Jesucristo. No es el pan físico. Él vino para darnos y alimentarnos de ese pan. Pero es un pan espiritual, es un pan eterno. El pan físico, compras un pan de esos gigantes que no crecen más, de esos panes franceses, o una almohadilla. Y ese pan con el pastor Natán y Arthur, eso no dura ni, ni 2 minutos. En cambio, este pan, que él mismo se llamaba pan, es Jesús. Y él vino para que el mundo lo recibiera, ¿verdad? Porque el Padre había enviado a Jesús. Entonces vemos cómo Jesús se presenta como el pan de vida también. Y es una historia muy larga, pero ahora sí vamos a Juan capítulo 6, verso 60. Y dice: palabras de vida eterna. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Escucha bien, sus discípulos murmuraban. Después de que había pasado todo lo que había pasado, de que habían visto los milagros de Jesús, ahora sus discípulos, no los 12, sino otro grupo de los discípulos, murmuraban y ahora tenían duda. Mira, dice, y decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Escucha bien, hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está el problema, no creían. Hay algunos de vosotros que no creen, había duda. Y la duda es falta de fe muchas veces. Entonces, pero yo dudo, hermano, yo tengo fe. Sí, pero esa es falta de fe. Es que cuando hay duda, nuestra fe está menguando. Porque si tú tienes la fe, siempre va a haber una convicción y una certeza de lo que no estás esperando, ¿verdad? Entonces dice: pero algunos de vosotros no creen. Los que no creían a quien le había de entregar. Y el verso 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se fueron y decían: oh Jesús, qué grande eres. Oh Jesús, qué milagros haces. Oh Jesús, eres un gran profeta. Oh Jesús, eres un gran rey. Oh Jesús, diste comida al hambriento. Oh Jesús, caminaste por las aguas. Oh Jesús, te presentaste como el pan de vida. Pero ahora, esos que un día dijeron eso, murmuraron y retrocedieron. Se fueron atrás. Se fueron atrás y abandonaron a Jesús, al Salvador, al Mesías, al profeta verdadero, Jesús. Y mira lo que dice el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús, al ver que ese grupo de discípulos se habían ido y habían dudado, Jesús tuvo que venir a los 12 discípulos y preguntarles lo mismo que les estaba diciendo a los demás. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también no creen? ¿Ustedes también no quieren seguir caminando y andando conmigo, viendo los milagros que yo hago por medio del Espíritu y por medio del Padre que me ha enviado? Y mira la respuesta que da uno de estos apóstoles. En el verso 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor. Y aquí esta palabra Señor tiene que estremecerte, es tremendo. Señor. Pedro está reconociendo el poderío, la autoridad de Cristo Jesús. Cuando él dice Señor, él no está diciendo no, te respeto, sí Señor, cómo no Señor, qué tal Señor, no. Él estaba diciendo y reconociendo que Jesús era su Señor. Y acá podemos ver cómo Pedro, a reconocer que Jesús es su Señor. Y mira, estudiando un poco acerca de esta palabra Señor, en el griego, la palabra es kurios, que significa tener poder, autoridad, dominio y control sobre toda situación. Tremendo. Señor, poder, autoridad, dominio y control sobre toda situación. Sobre toda situación. No sobre una situación, sobre dos situaciones, sobre tres, sino sobre toda situación. Jesús tiene la autoridad, mi hermano. Jesús tiene el poder, mi hermano. Jesús tiene todo el poder y la autoridad para solucionar cualquier situación que hoy estés pasando en este instante. Y mira lo que dice el apóstol Pedro. Y dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué frase y qué palabras tan hermosas. Pedro, aquel que un día iba a negar a Jesús. Pedro, aquel discípulo un poco incrédulo muchas veces. Pedro había caminado con Jesús como todos aquellos discípulos que un día se fueron atrás. Pero un día Pedro, al ver que muchos se iban, Pedro no le quedó otra opción. Como a nosotros no nos queda otra opción.
Yo no sé si tú estás buscando otra opción diferente que Jesucristo, pero Jesús es la única opción para tus problemas. Jesús es la única opción y solución para todos nuestros problemas, habidos y los que van a haber. Y no solamente Pedro está creyendo que el Señor puede solucionar todo esto, sino que él reconoce que solamente tiene que ir a Él. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo. Es Jesucristo el único camino al Padre. Es Jesucristo el único camino que nos lleva a la salvación. Es Jesucristo el único que puede darnos vida eterna. Y aquí Pedro no hablaba como una persona incrédula. Pedro estaba creyendo que Jesús era su Señor. Y dice Pedro, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna. O sea que Pedro no estaba viviendo en este mundo terrenal, viviendo qué voy a comer, qué voy a vestir. No, Pedro estaba viviendo, pensando en una eternidad, porque las palabras de Jesús son eternas. Las palabras de Jesús no son solamente para esta tierra, las palabras de Jesús son eternas porque vamos a tener una eternidad con Él. Las palabras de Jesús son para siempre. Y Pedro reconocía que este mundo un día se acabará. Este mundo un día se va a acabar. Y muchas personas se aferran a este mundo, se aferran a las cosas de este mundo, se aferran aún al dinero de este mundo. Quiero dinero, sí. ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero, verdad? Sí, claro, todos queremos dinero. Pero estás aferrándote al dinero de este mundo que un día va a perecer. Yo necesito dinero y tú necesitas dinero, por supuesto que sí. Pero no nos apeguemos a las cosas que un día van a perecer. Vivamos siempre con nuestra mirada en Jesús, mirando las cosas eternas. ¿Y sabes qué vas a tener? ¿Sabes qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener una eternidad con Jesús. Nosotros vamos a tener una eternidad con nuestro Padre Celestial. Nosotros vamos a tener una eternidad donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más angustia, donde no habrá falta de alimento, donde no habrá falta de perdón. Vamos a tener una eternidad con Jesús, nuestro Salvador. Y es hermoso ver cómo aún un hombre imperfecto como Pedro pudo reconocer la grandeza y el poderío del Señor Jesucristo en medio de la duda, en medio de la murmuración, en medio de las personas que se iban atrás. Había alguien que se paraba con fe creyendo que Jesucristo era el único que podía solucionar todo esto que estaba pasando. Y mira lo que sigue aquí en el verso 69. Dice, y nosotros hemos creído, ahí está la clave, nosotros hemos creído, esto es fe, y conocemos que tú eres el Cristo. Oh, aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi hermano. Es el Hijo del Dios viviente. Es el que puede darte la salida a tu problema, tu necesidad y tu angustia. Es Jesús. ¿Para dónde vas a ir? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A nuestro amigo? ¿A dónde iremos? ¿A nuestro pastor? Es posible que podamos llegar a nuestro pastor para un consejo, pero él no me va a dar lo que Jesús ya me dio. Podemos llegar a un amigo que sea creyente y él nos puede dar una buena palabra, pero no te puede dar lo que Jesús ya pagó por ti y por mí.
Podemos buscar soluciones en la sabiduría de este mundo, pero la sabiduría no te va a dar lo que Jesucristo ya ha dado por nosotros. Y muchas personas buscan otros caminos. Muchas personas buscan otras opciones diferentes a Jesús. Y el Señor me hablaba a mí sobre esta palabra porque muchas veces en medio de los problemas decimos que tenemos fe, pero nos desviamos del camino. Nos desviamos de la verdad, nos desviamos de la vida, que es Jesús. Y cuando nos desviamos, y aún siendo creyentes, podemos ver que cuando caminamos en otro camino diferente a Jesús, las cosas no van a estar tan bien como nosotros pensábamos. Y hay un proverbio que dice que hay caminos que para el hombre parecen, ¿verdad?, derechos, rectos, bonitos, hermosos. Pero su fin, ¿qué es? Es muerte. Es como el camino ancho y el camino angosto. Muchos caminan por el camino ancho, que es más cómodo. Puedes caminar sin ningún tropiezo. Todo el mundo está caminando por ahí. Y entonces tú dices, ¿a quién iremos? Voy por ahí. Si todo el mundo va por el camino ancho, yo iré por el camino ancho porque es el mejor. Pero cuando es el camino estrecho, eso es muy difícil. Dura palabra, Señor. Entonces, siempre queremos buscar soluciones en otro camino diferente que es Jesús. Y ahí es cuando vienen los tropezones en nuestra vida espiritual. Ahí es cuando vienen las caídas en nuestra vida espiritual. Cuando estamos buscando, por otro lado, lo que ya la Biblia, la palabra, nos está indicando. Jesús es el único camino, mi hermano. No hay otro camino por donde podamos coger, por donde podamos andar. Y Pedro reconocía eso. Pedro reconocía que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el cual un día iba a ir a esa cruz a derramar su sangre para el perdón y la salvación de la humanidad entera. Pero el mundo sigue buscando otras opciones. Siguen buscando otros métodos. Siguen buscando hasta lugares. Voy a buscar esta congregación tal que ahí es donde me van a dar realmente la palabra que necesito. No es la congregación, no es la religión, no es el pastor, no es tu amigo, no es el predicador, no soy yo. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el que puede dar la salida a tus problemas. Y en este tiempo de crisis económica, de problemas en el mundo entero, de guerra, rumores de guerra y de todo un poco, el pecado sigue aumentando, ¿verdad? La maldad sigue aumentando. La pobreza sigue aumentando. Todo lo malo está aumentando. Todo lo malo sigue creciendo y todo va por otra corriente diferente a la corriente de la palabra de Dios. Y por eso las personas buscan siempre eso. Porque si todo el mundo, como les dije, todo el mundo va por un lado, suponemos nosotros que por ahí es el camino, ¿verdad? Suponemos nosotros que si todo el mundo dice que es que ahora para hablar es difícil decir como qué sería para no ofender. Bueno, decir que si todo el mundo toma alcohol en las iglesias, no en el mundo, porque en el mundo la gente toma alcohol. Si todo el mundo toma alcohol en las iglesias, entonces, ¿por qué nosotros no podemos tomar alcohol? ¿Verdad? Diríamos así. Pero sabemos que la Biblia habla claramente de lo que puede hacer cuando tú te embriagas, cuando tú das de beber a alguien
de esas bebidas alcohólicas. Entonces podemos ver que la gente siempre quiere acomodar el evangelio a su vida personal. Yo quiero acomodar el evangelio a José, entonces yo quiero acomodar a Cristo como yo vivo. Yo vengo a la iglesia cuando quiero, oro de vez en cuando. Si tengo la oportunidad de hablar a alguien de Cristo, cuando a mí me da la gana lo haré, si no, no hay problema. Visto como quiero, hablo como quiero, me expreso de una manera agreste, sigo siendo vulgar, sigo siendo una persona que no da testimonio de Cristo y bueno, está bien, pero soy creyente. Entonces, el Señor nos está hablando en nuestros corazones, en nuestras vidas, que realmente estamos confiando que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú estás creyendo que Él es tu Cristo? ¿Tú estás creyendo que Él es el único camino que te puede dar esa tranquilidad que muchas veces tú buscas en otro lugar? Yo sé que los que están aquí, muchos tienen problemas. Eso no tengo que ser un profeta para decirlo. Todos llevamos problemas en nuestras vidas, ¿verdad? Unos más graves que otros, para unos hay cosas que son más graves, para otros no. Para otros viven siempre tranquilos, siempre los ves gozosos, siempre los ves sonrientes, siempre están tranquilos. Y tú dices, pero este hombre o esta mujer no tiene problemas, porque siempre está gozo yo tenía, siempre. Siempre está cantando esa canción y siempre está dando un consejo, pero hermano, no te amargues, pero hermano, Cristo te ama, pero hermano, Cristo es la solución. ¿Y yo por qué ando así entonces? Si yo también creo en Cristo y creo y tengo mi fe depositada en lo que Cristo hizo, ¿verdad? Y muchas veces decimos, pero ¿por qué este hermano es así? ¿Por qué yo soy así? Entonces tenemos que ver realmente, no es si el hermano es más espiritual que tú, no. Si no tenemos que ver, es que si nosotros estamos realmente yendo a donde tenemos que ir, ¿verdad? Porque no se trata de ver, ¿no? La hermana Dila qué espiritual es, ¿no? Porque entonces sería una competencia de quién es mejor, ¿no? Si la hermana Dila es espiritual, bueno, gloria a Dios. Siga buscando el rostro de Dios y llénese más y más y más de Dios. Eso es lo que puede hacer, pero no podemos ver a los hermanos únicamente por la apariencia. Porque muchas veces esa apariencia puede ser pura piedad. Tenemos que ver realmente es a Cristo. Porque si ves al hermano, vas a fracasar en el intento viendo la perfección de los hermanos. No vas a poder ver la perfección de ninguno de nosotros en esta tierra. ¿Cuántos errores tengo yo? Miles y miles y miles de errores. ¿Cuántos errores tiene el pastor? También. ¿Cuántos errores tiene cada uno de los que predicamos aquí? Muchos. ¿Cuántos problemas tenemos aquí? Aún los que han venido aquí a predicar y tienen una situación difícil en su hogar. Y tú los ves diciendo, yo creo en Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Pero, mi hermano, te hago la pregunta, ¿a quién iremos? ¿Tienes problemas? ¿Sí? ¿A quién vas a ir? ¿Solo a Jesús? Solo a Jesús. Solo a Jesús puedes ir. Solo a Jesús podemos ir. Solo a Jesús podemos ir. Escucha, solo a Jesús podemos ir. Él ha preparado todo. Él ha preparado todo para sus hijos. Él ha preparado todo para que nosotros podamos caminar con Él. Pero nuestra fe, nuestra mente es incrédulo.
duda. Tenemos muchas dudas. Aún dudamos si somos salvos muchas veces. Hey, ¿seré salvo? Yo tengo 10 años de convertido, ¿seré salvo? Por Dios. Si tienes 10 años de convertido, Cristo ya te salvó hace 10 años. Ahora tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Es totalmente diferente. Pero Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestra seguridad para el día, para la noche, para cada momento de nuestra vida. Cristo es la seguridad. ¿Qué haces buscando por otro lugar? ¿Estás orando por un empleo? Pero estás orando para que un amigo te haga el palancazo. No, dile: Señor, necesito un empleo. Si es tu voluntad, dámelo. Así de sencillo. No, que el palancazo, ¿cuál palancazo? Mira la palanca que tienes, tremenda palanca, Cristo Jesús. Esa es la mejor. Estamos buscando otras opciones diferentes y eso es lo que el mundo hoy está buscando. Busca por otro lado y vive amargado y amargado y amargado. Aún venimos a la iglesia, estamos amargados y miramos todo como: pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Será para seguir aferrado más a Cristo? ¿Será para seguir creyendo más a Cristo? ¿Será para poder creer que Él va a sacarme de ese momento difícil que estoy pasando? ¿O vas a retroceder como los discípulos? Los discípulos retrocedieron y dijeron: esto es muy duro. Chao. Chao. Retrocedieron y se fueron. Pero habían otros 12 que estaban aquí, firmes. Estaban firmes creyendo y convencidos, y se levantó uno llamado Pedro. Como les dije, uno que después iba a hacer algo terrible. Iba a negar al Señor. Y no una, ni dos, sino 3 veces. Es tremendo como un hombre que iba a negar 3 veces a Jesús tiene más fe que toda la iglesia Centro Familiar junta ahora mismo. Digan amén. Amén. Porque Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro sí sabía quién era Jesús. Y algo que se me pasaba, aún esos discípulos y esas personas que seguían a Jesús en ese momento querían hacerlo rey. Pero ese rey con una corona y un cetro, como todos estaban esperando a Jesús, como un rey David, con el poderío, pero con corona y, mejor dicho, armado hasta los dientes. Pero no, Jesús dijo: no me interesa esto. Me interesa hacer la voluntad de mi Padre. Jesús se apartó y no quiso ser rey, y entonces ahí fue donde empezó la duda. Pero ¿y este hombre no es el rey? ¿No es el profeta que iba a venir? Pero cuando Jesús se presenta como un hombre humilde, como un hombre carpintero, como un hombre que se despojó de sí mismo, como un hombre que era temeroso de su Padre Celestial, así cambiaba la historia. Cuando viene alguien con una autoridad en este mundo, como los reyes de España o los reyes de muchas partes del mundo, y ellos tienen palacios, tienen castillos, aún tienen tronos. La reina Isabel de Inglaterra y etcétera, 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 y todos los príncipes terrenales de este mundo. Muchas personas, cuando vienen esos hombres, abren un espacio, un camino, se arrodillan y dicen: ahí viene el príncipe de tal país, ahí viene la reina de Inglaterra, abran paso. Y adoran y honran y se desesperan por tomarse una foto. Y Dios mío, por aquí pasó y tocó la reina esto. Y hay una idolatría y hay una cosa en las mentes de los hombres de querer estar cerca de alguien que supuestamente tiene poder y autoridad.
Pero ese poder y autoridad un día se acabará. Un día esos reinos y reinados de este mundo perecerán y no estarán más. Y te digo algo, ninguno de ellos puede darte lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores te puede dar. Ninguno de ellos puede darte lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores te puede dar. Por eso, estas personas siempre pensarían, hey, pero si este hombre Jesús no quiere ser rey, no quiere ser coronado, ¿por qué razón hace esto? Pero él sí tenía una razón. Él no vino a ser rey de este mundo. Aunque él es el rey, pero él no vino a ser rey terrenal de este mundo para que la gente pudiera adorarlo aquí, diciendo, ahí está el trono de Jesús, queda en tal parte, en tal lugar, y ahí te puedes encontrar con Jesús, siempre va a estar ahí. No, Jesús tenía palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús eran de vida eterna. Por eso Él no se apegaba a este mundo. Él no estaba pegado como muchas veces nos aferramos a este mundo. Y decimos, Señor, pero dame 50 añitos más que yo quiero, tengo unos planes bien buenos, Señor. Tú sabes cómo es la cosa, Señor. Yo me quiero casar hoy. Me voy a quedar solterón y solterona. No, hombre, hermano, no. No pidas eso. Dios te lo dará si es su voluntad. Yo no pedí casarme. Yo no pedí tener hijos. Yo no pedí novia. Pero el Señor fue dando conforme a su voluntad. Fue dando conforme a lo que Él quería para mi vida. Pero yo no estaba anhelando, ay, ¿será que me voy a quedar, Señor? Ay, aleluya, gloria a Dios. No era eso. Ese no era mi sentido de vida. Ese no era mi sentido de vida, pensar si un día o no tenía familia. Es la voluntad de Dios en nuestras vidas la que hace que podamos nosotros tener algo. Es la voluntad de Dios en nuestras vidas la que hace que podamos nosotros tener algo. Sea material, sea físico, sea una compañía, sea una casa, sea un trabajo, sea una buena economía. Aquí no predicamos pobreza. Aquí no predicamos los hermanos que estén más pobres, aleluya, esos son los que están en la bendición o esos son los que están en pecado. No predicamos eso. Predicamos que Cristo es la fuente de toda bendición. ¿A quién vas a ir? A fuachar. Córteme eso, perdón. ¿A quién vas a ir? ¿A un empresario poderoso del país? Si vas a un empresario es posible que te dé un buen lugar, que te dé una buena posición. Pero bueno, ya tienes eso y ahora, ¿qué viene? El hombre nunca se sacia. Tú llegas al mejor trabajo, pero quieres uno mejor que el mejor que tienes. ¿Sí o no? ¿O no? Son todos humildes estos hermanos. Siempre estamos con esa duda en nuestras mentes. Pero Señor, si tengo esto, pero quiero algo más y algo más, pero si conseguí esto, no, este trabajo es bueno, pero si acá me pagan más, entonces yo me voy para acá, pero Señor, y no estamos agradecidos con el Señor por lo poco o lo mucho que podemos tener. Si tengo, gloria a Dios. No tengo, gloria a Dios. Es difícil cuando no tienes. O vas a decir, no, tengo hambre, gloria a Dios. Y te suena todo. Tienes un concierto acá adentro. Dices, gloria a Dios. Gloria a Dios, Israel. Gloria a Dios.
Porque a veces no conocemos la situación de los hermanos también. Pero en medio de esa situación que cada hermano esté pasando, lo único que podemos saber y decir es guiar al hermano a Jesús. Él es su proveedor. Hey, hermano, aquí tengo 100,000 pesos. No, Jesús te va a dar más de 100,000 pesos. Porque un día tú no vas a estar. Y un día en la soledad, pasando necesidad, ¿a quién ibas a ir tú? ¿A quién ibas a ir tú? ¿Al tendero? ¿Al supermercado? Es posible que ellos no te puedan dar nada. Porque ellos dicen, hoy no fío, mañana sí. Y vuelves al día siguiente, hoy no fío, mañana sí. Entonces vas a estar todos los días en lo mismo. Ellos no te pueden dar nada. Pero Cristo Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, suplirá todas tus necesidades. Si tú realmente crees que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente y que solo en Él puedes encontrar lo que necesitas, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser totalmente diferente. Mi pregunta es, ¿a quién iremos? La pregunta que el Señor nos hace en esta noche es, ¿a quién vamos a ir nosotros? Yo no sé, tú qué estás pensando, o tú antes de escuchar esto, podías estar pensando, bueno, ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y tengo planeado esto, pero sin la guía del Espíritu Santo, nunca podrás hacer realmente las cosas como Dios manda. El Espíritu Santo es nuestra guía. Y es el único que nos puede dirigir ¿a quién? A Cristo. Porque en Cristo está nuestra paz. En Cristo está nuestro todo. Y el Señor me está hablando a mí en esta noche, porque a veces mi paz se ha ido, porque a veces mi fe ha menguado, porque a veces la economía ha estado mal. Porque a veces he querido cosas que no puedo tener. Porque a veces he anhelado cosas las cuales es posible que no las tenga nunca. Pero por eso Jesús tiene palabras de vida eterna que son más allá de esta vida terrenal. Así, mi hermano, no te aferres a esto. Esto es corruptible. Se daña. Este edificio, si no abrimos las puertas y no entramos dentro de un año, abre la puerta nuevamente y ¿cómo lo vas a encontrar? Y nadie ha entrado, nadie lo ha barrido. Vas a encontrarlo dañado, deteriorado. Vas a encontrarlo en mal estado, ¿verdad? Esto se daña. Esto se acaba. Esto se va a ir un día. Y por eso es que tenemos que prepararnos para lo que viene. Y como hace unos días hablábamos en una reunión y decía, nuestro hermano Arthur decía, los hombres hoy no están preparados para ser mártires. O Natán, no me acuerdo quién lo decía, pero vivimos en el confort del lugar, puede ser el de nuestra casa. Pero no estoy diciendo que pases ahora necesidad porque te estoy diciendo yo, no. Sino que nos acomodamos, ¿verdad? A estar bien, nos acomodamos a una buena situación, nos acomodamos a ciertas cosas, pero
Nos aferramos tanto a eso que nos olvidamos que esto un día se va a acabar. ¿Quieres casa? Vamos a tener mansiones con Jesús. Es posible que acá no tengas casa propia como la anhelas. Yo quiero casa propia, pero ahora no tengo para pagar arriendo, gracias a Dios. Pero si no tengo casa propia, voy a decir, Señor, ¿por qué no me das casa propia? No. Señor, gracias porque puedo vivir en un techo. No es diferente. Señor, gracias porque puedo comer, así sea un pan. Señor, gracias porque puedo tener, así sea lo mínimo, para poder estar saciado de lo que tú me has dado, porque viene de tus manos. Así que si estás buscando algo diferente a Cristo, ten mucho cuidado, porque Cristo hoy está diciendo y hoy quiere hablar que solo en Él podemos encontrar lo que estamos buscando. Así que descansa. Esta palabra es una palabra de descanso. Necesitamos descansar. ¿Sabes cuántas cargas tenemos el día a día en nuestras vidas? Muchas. ¿Sabes la carga que tiene el pastor cada vez que se pone acá y cada carga de ustedes las lleva él también acá? Eso es duro. O cada uno de los líderes de esta iglesia que tienen cargas en sus hogares y luego también viene un hermano y dice, hermano, es que me siento mal, hermano, no puedo, espiritualmente me siento caído. Y tú tienes que decirle, hermano, Cristo es la solución, no desmaye, sigue adelante. Esa situación solo la puedes superar en Cristo. Y tú estás pasando peor aún el momento que el hermano. Entonces, hermanos, meditemos realmente en lo que Dios está hablando en esta noche. Dios quiere que podamos llegar ante su presencia y reconocer que solo en Él podemos encontrar lo que tanto hemos buscado y anhelado. Pongámonos en pie. Esta es una palabra sencilla, pero es la palabra de Dios. Es una palabra que no tiene tanta teología o tanta hermenéutica o tantos conceptos bíblicos de los cuales se necesitan para predicar, no. Esta palabra es una palabra sencilla como las que predicaba Jesús, sencilla. Pero es una palabra que necesitamos nosotros. Así que te invito a que puedas. Este fue el principio. Su obra en la cruz sería predicada en toda Colombia. No entendíamos cómo sería posible tal llamado. Pero nuestro Dios fue fiel. Empezamos a vivir y proclamar el mensaje de la cruz. Este es el tiempo que muchas más almas conozcan su verdad. De la nada como en el principio. Así ha dicho Dios, es tiempo de edificarme casa. Y está moviendo corazones para hacer realidad su obra. ¿Y tú deseas ser parte del proyecto? Proyecto 1000 por 60. Primer paso hacia la construcción del templo.